Buenos días. El tema que nos ocupa y será tratado por mí en este video es el sistema jurídico continental europeo, que para acreditar la maestría en Derecho Penal Comparado en Ciencias Penales presenta a un servidor, licenciado Juan José Anaya Alpizar. Iniciaré por mencionarles la definición del derecho comparado, fines y ejemplos y utilidad del mismo en México, así como en otros países, Perú, Francia y España. Continuaré con una serie de diapositivas donde pongo a su disposición para su mejor entendimiento y comprensión del tema, donde expongo por completo los juicios orales. Es ahí donde hago mi propuesta para perfeccionar los mismos en México. Aquí podemos ver un trabajo completamente explícito, el cual nos habla del derecho comparado, y volviendo al tema que es el sistema jurídico continental europeo, donde nos asesora el doctor en Derecho Juan Manuel Ortega Maldonado y presenta un servidor, licenciado Juan José Anaya Alpizar. En el índice nos dice la introducción, hipótesis, planteamiento del problema, propuesta jurídica controversial, mapa conceptual, conclusiones y bibliografía. El tema es cómo perfeccionar los juicios orales en materia penal en México. En sí, el título nos lo dice todo. Lo medular de nuestro trabajo en esta ocasión es aportar algo para perfeccionar los juicios orales en México en materia penal. Como podemos ver, el artículo 19 es la parte medular de los juicios orales, así como el artículo 16, 17, 18, 20, 21 y 22, en sus fracciones 21 y 23 del artículo 73, la fracción séptima del artículo 115 y la fracción octava, treceava, del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como es de sobra conocido, la aprobación de estas reformas tiene como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal en México, encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como la reinserción social. En esta diapositiva podemos comparar el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio actual. Lo pondré solamente de su conocimiento y posteriormente lo podrán analizar para un mejor entendimiento. Aquí les quiero comentar que, como es de sobra conocido, la aprobación de estas reformas tiene como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal en México, encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como la reinserción social. En este cuadro comparativo vemos los principios de concentración, el principio de contradicción y el principio de oportunidad. Tenemos aquí también el principio de igualdad procesal, debido proceso legal, y del otro lado, en el sistema inquisitivo, nos hablan de una prueba tasada. Todo esto relacionado con los juicios orales actuales en México. Aquí tenemos el planteamiento del problema, donde nos habla si en realidad tenemos un proceso inquisitorio o podemos afirmar que no lo es del todo y que bien podemos denominarlo mixto. En la siguiente diapositiva nos encontramos un juicio inquisitorio como tal.
Pero si algunos rasgos o características que bien nos permite afirmar que es un sistema mixto, para ello es importante buscar en el Código Procesal Federal actual como base de la anterior afirmación y cuáles son sus rasgos. Continuamos con la siguiente diapositiva, la cual nos muestra la facultad de allegarse de datos para conocer las circunstancias peculiares del artículo 146 y ordenar desahogo de pruebas necesarias para mejorar. El artículo 150 nos habla de esto. Las garantías constitucionales, la facultad para modificar, acción y cómo puede ser la inspección para examinar a las personas, la facultad de cuestionar a peritos y testigos y de deshacer preguntas. Todo esto, repito, es relacionado con el tema que nos ocupa en este caso. Aquí, en esta diapositiva, es muy importante, ya que es la parte medular, porque se propone, aquí tenemos una propuesta jurídica controversial. Nos dice que los aspectos, todos aquellos que se insiste, le dan tan solo un aspecto inquisitorio al proceso penal actual. Hago una breve remembranza de la Santa Inquisición, que nos dice que fue en 1571 que el doctor Moya de Contreras, inquisidor mayor de la Nueva España, estableció en México el Tribunal de la Fe. En este año se considera oficialmente como el establecimiento del Santo Oficio en México. Continuamos con la diapositiva siguiente, donde se habla de los castigos o penas que eran la pena de muerte a través de la soga. Aquí vamos a hacer un paréntesis para hablar. Aquí voy a hablar de los diferentes cambios constitucionales aprobados en el sistema de justicia penal mexicano. Uno de los que destaca el subsistema de impartición de justicia es el relativo a la introducción de los juicios orales. La introducción de los juicios orales implica una modificación de los diferentes componentes que integran el sistema de justicia penal, en virtud de la sustitución del modelo penal mixto por uno predominante acusatorio y oral, regido por la continuidad e inmediación, previsto en los artículos 16, párrafo segundo y 13º, 17, párrafos 3º, 4º y 6º. Artículos 19, 20 y 21, párrafo 7º de la Carta Magna. Voy a hablar un poco del derecho penal en Perú. Para sintetizar esto, quiero decir que el cual fue tratado en algunos otros países, es decir, el derecho peruano ha sido poco tratado, pero ha sido en forma normal en el derecho extranjero. Por ejemplo, ha alcanzado mayor desarrollo en México, Francia y España, lo cual hemos advertido por la información que aparece en internet, en la cual ha colgado publicidad sobre doctores en derecho comparado. El derecho comparado puede ser definido como la disciplina jurídica que estudia las diferencias y similitudes en los diferentes sistemas jurídicos. Sin embargo, esta definición es demasiado sencilla. Por eso consideramos que los lectores deben elaborar una definición del tema, como es, por cierto, el derecho comparado. ¿Qué ocurre si los abogados no conocen y dominan el derecho comparado? Veremos qué ocurre, el cual es muy importante en estos tiempos, y dicho de otra forma, es claro que en tiempos actuales es necesario tener en cuenta estos temas. Los abogados son los graduados profesionalmente en derecho, conforme a la costumbre y legislación pertinente. Sin embargo, para algunos actores son solo los que se dedican al litigio, y cuando alcanzan mayor desarrollo es claro que serán considerados como juristas. Si un abogado
no conoce o domina el derecho comparado, es claro que no dominará el derecho. En tal sentido, recomendamos estudiar esta disciplina jurídica por el bien de los países. Los fines del derecho comparado, y que es el tema que hoy nos ocupa, es revisar los mismos, los cuales son necesarios para tener en cuenta su utilidad, de esta forma tener más estudiosos de los mismos. Conviene estudiar los fines del derecho comparado, el cual es un tema importante. Sin embargo, no ha merecido el favor de la doctrina, de lo cual dejamos constancia para efectos de estudio. Un ejemplo del derecho comparado resulta importante brindarlo. Sin embargo, no es el del todo referido, sino tan solo una parte, lo cual desarrollaremos para su conocimiento más amplio del tema. Aquí pongo a su disposición la utilidad del derecho comparado. Es variada, ya que la doctrina jurídica estudia con detenimiento casos de ordenamientos para realizar su estudio y comentario del derecho vigente. La jurisprudencia en ocasiones acude al derecho comparado para interpretar las normas jurídicas, y el legislador en muchas ocasiones toma ideas y modelos del exterior para implantarlos en nuevas leyes que buscan solucionar problemas que se plantean localmente en México. El derecho comparado en México, si bien como se ha establecido, las diferencias no son muchas, las que existen nos ayudan a entender y tal vez a generar un aspecto más propositivo para nuestra nueva nación. Continuaré con las diapositivas que nos hablan del juicio oral completamente y para poder concluir. Voy a presentar de manera un poquito más acelerada por cuestiones de tiempo lo que es desde un principio hasta el fin de los juicios orales actuales en México. Vamos a ir mencionando solo algunas cosas breves para que se entienda mejor. Las sentencias en nuestro sistema actual es todo un proceso. Aquí nos habla de hacia dónde vamos y nos presenta un mapa conceptual y un mapa comparativo. Vemos perfectamente todo el proceso desde su inicio, que es la etapa preliminar de investigación. El juicio oral inicia desde la investigación. Posteriormente tenemos una audiencia ante el juez del control respecto del control de detención o formulación de imputación. Aquí mismo entra la vinculación o no a proceso. Posteriormente sigue el periodo para el cierre de investigación. Continuamos con el inicio de una noticia de un hecho delictivo. Termina con la solicitud de audiencia ante el juez de control. La vinculación a proceso establece el periodo para el cierre de investigación de la medida cautelar. Al final se cierra la investigación con el escrito formal de acusación, con la cual da inicio a la etapa intermedia. La etapa intermedia es donde se ofrecen y se depura la prueba de control de detención. Trámite formal, audiencia de juez de control, periodo de espera para celebración del juicio oral. En esta etapa se ofrecen y se desahogan pruebas. Inicia con el escrito de acusación y termina con el auto de apertura a juicio oral. Aquí tenemos la etapa de juicio oral donde se desahoga y se valora la prueba. Es un control del debate. En trámite formal se radica el asunto del tribunal de juicio oral, termina con el fallo y en esta tercera etapa es donde se lleva a cabo el juicio de culpabilidad. Al final tenemos una audiencia ante el tribunal oral. Todo esto son las etapas del juicio oral hasta llegar a un amparo directo o la ejecución del mismo. Concluimos. Todo proceso de juicio de investigación y da como consecuencia
un trámite de juicio oral, todo se inicia a través de una carpeta de investigación que se maneja actualmente. El término cambió de averiguación previa a carpeta de investigación. Tenemos hechos delictivos donde podemos tener un hecho delictivo en el cual se maneja en el artículo 20, fracción quinta, y lo llamamos del tipo penal para demostrar su culpabilidad. Enseguida tenemos la teoría del caso. La teoría del caso es la explicación de un caso determinado a través de sus hechos, sus medios de prueba y su fundamento jurídico, relacionados entre sí, cómo sucedió el hecho, no perder la credibilidad del mismo. Tenemos algunos elementos, el elemento fáctico, que es un sujeto, por ejemplo, cuando un sujeto mata a una persona bajo las siguientes circunstancias. El elemento jurídico, donde se comete el homicidio según código punitivo. O el elemento probatorio. Tenemos vestigios, hallazgos, cosa hallada, verbigracia, hallazgo de cadáveres, indicios, coberturas de investigación. Todo nos va a llevar a la teoría del delito, que son pruebas fundamentales para llevar un juicio oral a su finalidad. Aquí vamos a hablar de los requisitos para el auto de vinculación. Estos requisitos vienen aquí mencionados. Son una serie de requisitos donde vamos a comparar también el auto de vinculación y el auto de formal prisión. Ok, con esto termino las diapositivas y para concluir mencionaré la parte medular de mi trabajo y del tema expuesto con anterioridad. Quiero mencionar el tema tratado es el sistema jurídico continental europeo. Hablé del sistema peruano, del sistema penal en Francia, del sistema penal en España, pero sobre todo hablo principalmente del sistema penal acusatorio actual en México. Yo concluyo con lo siguiente: 3 aspectos para mejorar los juicios orales en México. 1. Inciso A. La adecuación de la legislación secundaria. En este rubro, mínimamente es necesario modificar 10 ordenamientos legales. 1. La Ley de Seguridad Pública. 2. La Ley Orgánica de la Procuraduría General, ya sea de la República o del Estado. Ley Federal de Delincuencia Organizada. 4. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 5. Código Penal. Adecuar el Código Penal. Y el 6 es el Código Federal de Procedimientos Penales. 7. Ley de Amparo. 8. Ley de Justicia para Adolescentes. 9. Ley Federal de la Defensoría Pública. Y 10. La Ley de Ejecución de Sanciones. En el inciso B, y mi segunda propuesta es la capacitación de los actores jurídicos. La actividad de capacitación se debe de desarrollar considerando a todos los actores jurídicos por igual, sin exclusión de función competencial o nivel gubernamental. Esto es, debe comprender de manera integral a los agentes policiales, agentes del Ministerio Público, juzgadores, secretarios de juzgado y tribunal, defensores públicos, peritos, abogados y docentes. Asimismo, debe ser enfocada la transmisión de los conocimientos jurídicos que vayan más allá del dominio de la expresión oral y se enfoque en el conocimiento del sistema acusatorio garantista. Y mi último punto es el inciso C. Dotación de recursos materiales. La dotación de recursos implica una gran tarea de planeación estratégica, en la que se requiere la intervención de los órganos de gobierno y administración de cada una de las instituciones que intervienen en el proceso penal, para efecto de establecer de manera precisa los costos fijos y de operación, para hacer necesario su posible participación en el Poder Judicial, la construcción y operación de los juzgados de control, instrucción, juicio oral, de justicia para adolescentes y de ejecución de penas. Termino y agradezco el tiempo brindado para
este tema y muchas gracias.